Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Y porque Él quiere bendecirlos, Él me dio y me ha dado disposición para que todos los días traer un mensaje de fe para llevarle a una reflexión con respecto a la fe inteligente. Porque la fe emotiva, la fe sensacionalista, la fe oba-oba, solo llevan a las personas a las emociones y consecuentemente a las frustraciones. Entonces muchas personas, desgraciadamente, ocupan o se sientan en la silla de una iglesia por varios años, pero el Dios en el que ellas han creído, que es el que se supone el Dios de la Biblia, en la realidad no se materializa en sus vidas. Porque normalmente en los púlpitos de este mundo, el mensaje que se lleva a las personas es un mensaje relleno de emociones. Hablan del amor de Dios, Dios es amor. Se habla Jesús le ama a usted. Usted no ve eso escrito, ¿no es así? Usted y yo hablar a eso mucho. Mi gracia te basta. Como si la gracia de Dios, la misericordia de Dios, tolerase los pecados, no diese consideración para los pecados que la humanidad ha cometido contra el Señor Jesús. Entonces, eso ha llevado a una iglesia débil, una iglesia debilitada. Y esta pandemia que vino ahí está barriendo justamente este pueblo, porque ese pueblo que ha vivido una fe sentimental en la hora de la pandemia no sabe qué hacer y queda hasta en duda si realmente Dios existe. Pero mire, lo que yo quería que usted supiera y tuviera conciencia es que Dios realmente, Dios es amor. Pero eso no significa que Él va a tolerar el pecado con amor, con paciencia, con tolerancia. No, Dios es amor, pero odia el pecado. Dios odia el pecado. Él tiene odio del pecado. Así como Él tuvo odio de Esaú, en esta novela que comienza mañana de Génesis, nosotros vamos a ver la historia de Jacob y Esaú. Esaú fue escogido para ser el primogénito de Isaac. Esaú era nieto del gran amigo de Dios que era Abraham. Abraham fue, decir así, el mejor amigo de Dios. El nieto de él, Esaú, fue llamado, escogido para ser el primogénito. ¿Qué es lo que significa ser primogénito? ¿Qué es lo que significaba en aquella altura, aquellos tiempos? El primogénito. El primogénito vendría a sustituir el padre en la dirección, en la conducción de su familia, de su clan. El padre era el sacerdote de la familia. Entonces, el elemento, la persona escogida que naciera para ser primogénita, vendría a ocupar la autoridad de su padre aquí en la tierra, quiere decir, entre sus familiares.
Dios hizo de Abraham un primogénito de él. Cuando lo bendijo, Dios bendijo a Abraham y lo delegó su autoridad, tanto que él dice, sé tú una bendición, solo quien es de Dios puede ser la propia bendición. Bendeciré a los que te bendicen, Abraham, maldeciré a los que te maldigan. Mire solamente, mire solamente. Quiere decir que usted puede entender que Dios, Él bendice, pero también maldice. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen, Abraham. Quiere decir, Abraham era la autoridad de Dios aquí en la tierra. Cuando nació el hijo de él, Isaac, así que Abraham murió, Isaac asumió esa autoridad divina, dígase de pasar. El hijo de él, Esaú, por su vez, vendría a ser su primogénito o vendría a ser su sustituto, el jefe del clan, el padre, la autoridad máxima dentro de la familia. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que Esaú no dio oído o no tuvo, como se dice, él no tuvo consideración para con ese derecho, esa autoridad que Dios le había dado. Dios le había dado porque él nació para ser primogénito. Entonces, cuando él desdeñó, despreció aquel derecho de la primogenitura y lo cambió por un plato de lentejas, yo personalmente, en mi óptica espiritual, yo veo que Esaú, justamente yo veo a Esaú como a esta humanidad presente, como fue en la época de Noé. Dios escogió a Noé y su familia. ¿Qué es lo que sucedió con toda la humanidad en aquella altura? Fue tragada por el diluvio. Quiere decir, no se juega con Dios, no se considera el amor de Dios algo así sensible y buena, pensando que Dios tolera el pecado. No, Él acabó con la humanidad y dejó apenas a Noé y su familia. Mire, en el caso de Isaac, él pensaba que su hijo Esaú sería con certeza su sustituto, su primogénito. Pero Esaú, por libre y espontánea voluntad, dejó esa bendición. Prefirió confiar en su fuerza, en su virilidad, en su poder de cazador, de soldado, etc. Entonces dice el texto sagrado que Dios odió a Esaú. Odió a Esaú. Ahora un detalle que yo quería llamar su atención. Probablemente usted tiene una Biblia ahí, la Biblia de la Sociedad Bíblica, que es una Biblia de versión actualizada. Yo leí allá y ellos no hablan que Dios odió a Esaú. Ellos hablan que Dios aborreció a Esaú. Mire solamente. Mudó los términos, cambió los términos de odio para aborrecimiento. Si usted aborrece por cualquier cosa, pero odiar significa matar. Quien odia, mata. Quien odia, mata. Ahora, yo fui a buscar en las mejores traducciones de la lengua inglesa y yo no encontré una Biblia que considerase ese odio de forma más amena. Todas ellas hablan
yo odié a Esaú. Dios hablando. Entonces usted tiene que tomar cuidado, mi amiga, mi amigo, con la Biblia que usted tiene. En nuestra Biblia, ACF, es un lenguaje un poco difícil, más difícil, porque tiene o carga su originalidad. Nosotros adoptamos esa Biblia justamente para no huir del texto original. Entonces, preste atención. Una cosa es aborrecer, otra cosa es odiar. En la Biblia que se vende por ahí, que es un lenguaje bien popular, nosotros tenemos el texto, en lugar de decir yo odié a Esaú, habla así, yo aborrecí, yo me aborrecí de Esaú. Mire, volviendo entonces al asunto, cuando Dios habla, yo odié a Esaú, es un término muy fuerte. La palabra odiar es extremadamente fuerte. No es una cosa así agradable. No es una cosa así de un cierto momento. Cuando Dios habla, yo odié a Esaú, mire el tipo de odio que Dios manifestó para con Esaú. Dice el texto, yo hice de sus montes una desolación y di su herencia a los chacales del desierto. Mire solamente la expresión de odio que Dios demostró para con Esaú justamente porque él desdeñó la herencia de él. Mi amiga, mi amigo, vamos a hablar en términos así más simples para entender. Hoy, en Jesús, todos los que entregan sus vidas toman el cáliz de la salvación que Jesús ofrece y asumen su fe en el Señor Jesús, son odiados. Son odiados. ¿No es? ¿Cuántos que nos están oyendo a esta hora y diciendo, es verdad, después de que yo abracé la fe en el Señor Jesús, mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi marido, mi esposa, todo mundo me ve con malos ojos? Jesús dice, oiga, mire solamente qué es lo que Jesús dice aquí en el texto. Muy bueno esto. Jesús dice así, si el mundo os odia, sabed que primero que a vosotros me odió a mí. Quiere decir que aquellos púlpitos, aquellos pastores que predican solamente el amor a Dios, que Dios es amor y etc. Esas personas no piensan, porque Jesús dice, si el mundo os odia, sabed que primero que a vos me odiaron a mí. Ahora, nosotros tenemos el derecho de odiar a Jesús y Él no puede odiarnos. Él nos va a amar así. ¿Será que es eso mismo? No, yo no entiendo así. En mi lenguaje, en mi concepción, en mi fe, yo creo que Dios odia, sí. Yo tengo certeza que Él odia, sí. Porque imagínense lo que Jesús murió, sufrió lo que sufrió en la cruz. Él fue separado del Padre y del Espíritu Santo para cargar nuestros pecados. Y después la persona tiene la cara de sinvergüenza de decir Dios es amor y esos errores, esos pecaditos son bobadas. Al final de las cuentas todo el mundo va a ser salvo. ¿Usted cree eso, amiga, amigo? ¿Usted cree que Dios juega con nosotros? Es juego. Es broma. ¿Será que es eso? No. Mira lo que Jesús dice. Preste atención. Si vosotros fueseis del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo,
Por eso es que el mundo os odia. Aquel que me odia, odia también a mi Padre. Y si entre ellos no hubiera hecho tales obras, cuales ninguno ha hecho, no habrían pecado. Pero ahora vieron esos milagros, esas maravillas, y me odiaron a mí y a mi Padre. ¿Y usted cree que Dios, viendo ese odio estampado en la humanidad, va a tolerarlo? No, mi amiga, no. 1000 veces no. Dios no tolera el pecado, Dios odia el pecado. Y la injusticia es un pecado abominable. Esaú fue injusto para con Dios. Él desdeñó, él despreció, él dio la espalda para el derecho de la primogenitura, que es hoy, en los días de hoy. ¿Cuántas son las personas desiglesiadas? ¿Cuántas son las personas que están por ahí a las tontas, viviendo por vivir, justamente porque jugaron con Dios, no temieron al Señor y llevaron sus vidas doble entre el mundo, amaron al mundo y amaron a Dios? Mire, usted que me está viendo ahora en este instante, usted que es casada, usted le gustaría dividir su marido o su esposa con alguien. ¿Usted aceptaría eso? Si usted acepta, es porque usted es un sinvergüenza. Es porque si usted acepta, hombre, es porque usted es un sinvergüenza, usted es un descarado. Usted no tiene la mínima consideración para con Dios y usted piensa que Dios va a tener consideración con usted. Es solo pensar un poquito. Es solo razonar un poco. Solo un poquito. Dios odió a Esaú. Y Dios continúa odiando a aquellos que viven en el pecado. Dios continúa odiando a aquellos que les gusta del pecado. Entonces, cuando viene un bandido, un infierno de coronavirus y mata tanta gente, las personas, ¿dónde está el amor de Dios? Yo no acredito en Dios. Dios está permitiendo eso. Él está permitiendo. Yo no creo que Dios envió el coronavirus, no. Pero Él ya nos advirtió que en el final de los tiempos, terremotos, maremotos, tsunamis, dolencias, pestes y toda suerte de enfermedades y toda suerte de desgracias van a venir sobre la faz de la tierra. Yo estaba leyendo que esa semana, solo en Asia, sucedieron 38 terremotos en un solo día. 38 terremotos en un solo día. ¿Qué es lo que usted piensa que está sucediendo? ¿Qué es lo que usted piensa que el mundo está volteado de cabeza para abajo? La tierra fue maldecida por causa del pecado del hombre. Jesús tuvo que venir al mundo por causa del pecado de Adán y Eva. Jesús tuvo que dar la vida de él. Y usted piensa que porque Jesús ya dio la vida de él, usted tiene que continuar viviendo en el pecado. ¿Usted cree que Dios va a aceptar eso? No, mi amiga. Dios es justicia. De forma ninguna. Yo no estoy aquí queriendo llevarlo a usted a una conciencia del odio de Dios. No, yo estoy llamando la atención de todos aquellos que viven en el pecado, que Dios nos juega. Usted verifica allá en Isaías, Dios habla del Espíritu Santo, que es el espíritu de temor para con Dios. Espíritu de temor. Usted quiere, por ejemplo, usted quiere tener un Espíritu Santo, usted quiere vivir
a la sombra del Altísimo, ¿no es así? Pero para usted tener la sombra del Altísimo, usted tiene que tener andando con Él. ¿Cómo es que usted puede vivir sobre la sombra del Altísimo y no en el pecado? Viviendo en el pecado, andando con el diablo. No hay cómo. Usted cita el Salmo allá 91. Aquel que habita debajo de la sombra del Altísimo, la sombra del Omnipotente, descansará. Pero no es eso que nosotros estamos viendo en este momento. ¿Quién está a la sombra del Omnipotente descansando? O sea, ¿quién está viviendo en paz? Apenas aquellos que realmente han asumido la fe en el Señor Jesús y temen a Dios. Y ese sí, porque han andado con Dios, entonces la sombra de Dios los hace vivir en paz, los hace vivir en seguridad. Caen 1000 a mi lado, 10.000 a mi derecha, yo no seré tocado. Eso es un hecho. Por eso han caído muchos que han confesado una fe en Jesús y se han frustrado porque han oído hablar apenas del amor de Dios. Y el amor de Dios no tiene nada que ver con ese amor falso que existe en el mundo, no. El amor de Dios envuelve compromiso, envuelve palabra empeñada y cumplida, envuelve lealtad, envuelve fidelidad, envuelve seriedad, envuelve temor, envuelve la entrega de la vida, envuelve el sacrificio de la propia vida. Mi amiga, cuando Jesús dice: quien quiere venir a pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El primer sacrificio es negarse a sí mismo, pero el mundo no quiere negarse a sí mismo para seguir a Jesús. Entonces, de los púlpitos ellos hablan el amor de Dios, Dios ama a usted, pero mi amiga, mi amigo, este mundo está jugando de fe, está jugando de iglesia. Si a las personas les gusta de ese discurso nuestro, si les gusta, amén. Si no les gusta, paciencia. Yo estoy aquí para ayudar a los que están interesados, a los que tienen hambre y sed de justicia. A los que no tienen hambre y sed de justicia, yo no estoy de ahí. Yo estoy aquí para salvar a los que dicen: por favor, ayúdeme. Y es por eso que yo estoy aquí diariamente intentando pasar para estos que tienen sed y hambre de justicia, que son sinceros, que tal vez usted está viviendo en el pecado, pero usted vive en el pecado porque usted no conoce la justicia, la santidad. Usted no conoce la verdad. Entonces yo estoy aquí para hablar de la verdad, que aunque duela, pero ella salva, ella libera. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, no cuente, mi amiga y mi amigo, con: Dios es amor, entonces al final de cuentas Él me va a salvar. No tiene eso. No hay eso. Dios odió a Esaú. Jesús dice: el mundo me odia. El mundo me odia y odia al Padre. Usted piensa que el Padre está amando al mundo. Juan, el apóstol Juan dice: aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces no sirve que la persona piense en el amor de Dios, en la compasión de Dios, y vivir en el pecado y pensar que Dios al final de cuentas va a salvar a todo el mundo. No, mi amigo. La mayoría va para el infierno y no es por eso que Dios está esperando. Él tiene paciencia. Él tiene paciencia. Esa pandemia desgraciada está consumiendo, está llevando millones de personas para el infierno. Yo sé que muchos son de Dios, vivir en la justicia y están en el cielo ahora con Él, en el seno del Señor Jesús, pero la mayoría no, la mayoría está muriendo y no hay más oportunidad, porque quién sabe
se engañaron con aquella conversación para la vaca dormir del pastor. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. La cosa es tan abominable que hay pastores que están matándose y sus parientes y otros pastores diciendo, no, pero Dios tiene misericordia, Él fue un buen hombre, Él tuvo una buena familia, Él dio la vida por la obra. No, está en el infierno, está en el infierno, legítimo, se mató, va para el infierno. Esa es la fe que yo tengo, que he conservado conmigo hace 57 años, por la misericordia de Dios. Y esa es la fe que nosotros queremos pasar para ustedes. Quien quisiera aceptar, amén. Yo quedo feliz. Quien no quiere aceptar, paciencia. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Está bien? Entonces no se olvide, mire solamente el tipo de odio que Dios delegó a Esaú. Hice de sus montes, quiere decir, de toda posesión que él tenía, hice de sus montes una desolación, un desierto. Y di su herencia a los chacales del desierto. Usted puede leer eso en Malaquías 3, 1 y 3. Mañana vamos a hablar más acerca de ese tema. Y si usted no quiere saber de la verdad, ni entre aquí. Pero si usted está interesado en conocer el Dios temible, el Dios que nosotros tenemos que temer, porque el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos temor en el corazón. No jugamos con Dios, no hablamos el nombre de Dios de forma aleatoria o con juego. Nosotros tememos a Dios. Está bien, mi amiga. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.